Pero ¿dónde están los bloqueos que no nos permiten llevar nuestro liderazgo al próximo nivel? No están en nuestra conciencia. El que diga yo me hice a mí mismo es un arrogante autoengaño. Que todos los grandes líderes, incluyendo estos que les he compartido, tuvieron es visión. Cuando estábamos en CNN, una decisión le costó a la empresa una pérdida de $12 millones. Transformando mi estilo de liderazgo es una sesión donde yo quiero comenzar invocando en ti a una de esas personas que ha tenido una gran influencia en tu vida, sin importar si es un personaje famoso que existe o existió, incluyendo incluso si es alguien con quien físicamente tú compartiste momentos de tu vida o todos los días. Te pido que visualices e identifiques a ese líder, a esa persona, y que incluso explores en tu mente qué cualidades o acciones de esa persona te inspiraron a tomar decisiones y a ser como eres hoy en día. Y la otra pregunta es, si nosotros nos ponemos a pensar si esos líderes nacieron así, o son líderes que decidieron desarrollar su liderazgo. Yo quiero que en silencio pensemos en esa persona, en cualidades que esa persona tuvo, que nosotros admirábamos y seguimos admirando, y estudiar si esa persona nació líder o si esa persona de alguna manera el entorno o sus propios estudios o la universidad de la vida y las situaciones que le tocó enfrentar y su resiliencia le hicieron desarrollar su capacidad de liderazgo. ¿Qué cosas hicieron a esos líderes como líderes que convirtieron lo imposible en probable y luego en posible? ¿Y de qué manera influyeron en las personas a su alrededor? ¿Qué legado vas a querer dejar a tu alrededor? ¿Y por qué? Porque en función de este ejercicio yo les quiero compartir una frase para pensar, para debatir, ¿verdad? Y es la frase esa que todo el mundo dice, los líderes se hacen, no nacen. Y yo, usando un poco el sarcasmo, digo, no he conocido ningún líder hasta ahora que no haya nacido. Porque unborn leaders son imaginarios. Líderes que no han nacido existen en nuestra imaginación. Aún los que están en la mitología o en la literatura tienen una historia. Por lo tanto, aunque sean el resultado de la imaginación del escritor, ya nacieron. Tienen una realidad, tienen una personalidad, tienen una historia, tienen un carácter. Entonces, pero más allá de este tipo de palabras, yo he descubierto que los líderes se hacen, se cultivan, se construyen, no necesariamente nacen siendo líderes. Nadie viene al mundo siendo un líder natural. Incluso si uno piensa en un Alejandro Magno, estudió desde los 8 años y eso lo hizo convertirse en líder. Entonces, ¿cómo se define el liderazgo? El líder es aquel, en primer lugar, que lidera su propia ruta de vida, aprendiendo a autogestionar sus pensamientos y sus emociones para lograr el resultado asertivo que quiere y desea en su vida. Y esto implica la capacidad entonces que tienes de motivar e inspirar a otros y de provocar un rendimiento extraordinario en gente común. Y esta definición, fíjense ustedes, hace foco en 2 tipos de liderazgo. El liderazgo transaccional, que es ese que hace que las cosas se hagan con y a través de los demás. Así como el liderazgo transformacional, del cual se habla muchísimo en estos tiempos, que es el que abre caminos, es el visionario, es el liderazgo que motiva, levanta, inspira, empodera a la gente, que responda en niveles que van más allá de cualquier cosa, incluso que antes hubiesen hecho en su vida. Entonces, la acción genera un liderazgo que en realidad tiene que transformarse y que invita a poder estar dentro de los rangos de desarrollo personal de cada persona. Yo ahora quiero hacerte otra invitación, y es la invitación a recordar el día, el minuto que a lo mejor haya sido más feliz de tu vida. No importa qué pasó antes, no importa qué pasó después de esto. Si uno tiene que pensar, uno de los días más felices de mi vida, ¿cuál es ese día que viene a tu mente? Recuerda lo que viste, recuerda lo que escuchaste, recuerda los seres que te acompañaban en ese momento específico, recuerda qué había diferente en ti. Y yo pienso que todos podemos identificar la calidad de esas emociones, el tipo de pensamientos que tenías,
la fluidez de tus movimientos, la calidad de tus acciones. Piensa en todo eso, ¿verdad? Identifiquemos cuál es ese día y recuerda los elementos que en ese día te daban confianza, te daban seguridad. Recuerda la actitud que tenías. Era una actitud optimista y positiva. Recuerda los resultados que producías a tu alrededor. Quiero que te tomes un instante para hacer una visión panorámica, para identificar qué hacías distinto en ese momento. Y luego que uno se pregunte cómo podría levantarme todos los días con una sensación similar a esta, de felicidad, y que al abrir los ojos y despertar por las mañanas, yo sienta vibrar en mí eso que hace la diferencia, esa emoción, esa alegría, esos pensamientos que me ofrecen motivación, confianza, determinación por el día que me espera. ¿Qué actitud podrías conservar a partir de ahora? ¿De qué manera entonces proyectarías tu liderazgo? ¿Qué resultados lograrías? ¿Qué resultados obtendrías? ¿Por qué hacernos todas estas preguntas? Porque desde el consciente, nosotros todos queremos una mejor vida. Desde nuestro consciente, cuando estamos en el sueño del pensamiento despierto, todos queremos y aspiramos a más. Pero ¿dónde están los bloqueos que no nos permiten llevar nuestro liderazgo al próximo nivel? No están en nuestra conciencia. Nuestra conciencia se puede trabajar desde un nivel de conciencia, despierto. Pero nuestro subconsciente, que es el programa del cual nosotros hablamos y hablamos una y otra vez durante todas estas sesiones del Influencer Circle, muchísimas veces nosotros no somos capaces. Son archivos de nuestro programa que está en el subconsciente, que están sedimentados. Y por eso sacar la emocionalidad de esos días o ese día donde nos hemos sentido totalmente feliz, en conexión con nuestro propósito, en conexión con nuestro legado, en conexión con la fe inquebrantable de saber de que nosotros vinimos a este mundo para dejar un legado y para tener una sensación de un poder transformador en nuestra vida y en nuestro liderazgo. Cuando hacemos eso, nos conectamos. Yo quiero que en este momento ustedes cierren los ojos, un momentito, cierren los ojos y conecten con esa energía, porque recuerden que lo más importante, más allá de las palabras, es cómo nos sentimos, es la energía que transmitimos. Conecten con esa energía de ese día, de ese momento que has identificado con total felicidad y celebración y plenitud por cómo te sientes y quién eres. Cuando estés lista, listo, abre tus ojos, porque esa es la energía que yo quiero que mantengamos durante esta masterclass. Recuerden que la energía es más importante que nuestro intelecto. Entonces, si quieres ser un mejor líder, elevar tu nivel de liderazgo, todo está en ti. Está en tu consciente y en tu subconsciente. Nuestra mente y nuestros pensamientos definen grandemente cuál es el norte, hacia dónde nosotros queremos construir la realidad que nos circunda. Entonces, podemos convertirnos en un líder mucho más eficaz al cambiar el concepto y la historia que tenemos escritos sobre nosotros mismos. El modo en el que pensamos es el modo en el que determinamos nuestro liderazgo. Yo quiero mostrarles la siguiente lámina porque veamos algunos ejemplos de personas cuyos estilos de liderazgo y resultados marcaron un hito y son evidencia de lo que les he compartido hasta ahora y que voy a continuar desarrollando en este masterclass. Comportamiento, actitudes, creencias, valores de ellos reflejados por los líderes que hemos elegido y que son además un buen ejemplo de algunos de los principios que ustedes ya han escuchado del liderazgo bambú y que hoy los vamos a ver. Tener esa capacidad para mover a grandes masas de personas, hacer que todas esas personas luchen por un objetivo, un fin común, es una de las cualidades que caracteriza a los grandes líderes transaccionales. Y Mahatma Gandhi, que además es un líder transformacional también, ¿qué hizo? Lideró un movimiento para lograr la libertad y la independencia de su país, que fue India. Gandhi es un ejemplo sin duda de integridad, ¿verdad? Integridad y coherencia. Integridad es el primer principio del líder bambú y fue uno de esos líderes pacifistas más populares, más admirados de todos los tiempos.
Y él a través de la desobediencia, pero la resistencia pacífica, fíjense, no la desobediencia con violencia, sino la desobediencia con resistencia pacífica. Y supo cómo liderar una batalla contra el gobierno inglés para liberar a su pueblo de la opresión. Es un líder transformacional también, porque no solo los movió a la acción, predicaba con el ejemplo a través de los valores como la humildad, la simplicidad y la coherencia. Historias sobre liderazgo, voy a mostrarles otra, y esta tiene que ver con un personaje contemporáneo, un personaje incluso que nosotros, a los que nos gusta el deporte, lo hemos admirado mucho, y tiene que ver con la historia de LeBron James. LeBron James, sin dudas, es el jugador de baloncesto estrella de la NBA, considerado por la revista Fortune como uno de los líderes mundiales con más peso en la última década. Y su historia es interesante. Yo aquí la tengo resumida, porque él viene de una situación familiar difícil. Su madre quedó en embarazo con escasos 16 años, y por eso a mí me gusta leer las biografías de las personas. Y después de su nacimiento, su padre decidió abandonarlos. De hecho, tenía problemas con el alcohol. Y los primeros años fueron muy complicados por la falta de empleo de su mamá. Pasaron por varias casas de otros familiares, vivió en albergues, y uno de los primeros y más significativos regalos que le dio su madre fue un balón de básquetbol y un aro. Y pasaba tiempo perfeccionando su habilidad por este juego. Y cuando entró en el colegio tuvo grandes problemas para socializar, incluso presentando cuadros de depresión. Imagínense, hoy uno ve sus victorias. LeBron James, un grande del deporte, multimillonario, ha creado un imperio a su alrededor. Pero a veces nosotros, hablando de líderes, solo nos quedamos estudiando sus victorias y no profundizamos en su historia. Él dio un giro a esta historia de desamparo, abandono de su padre, pobreza, carencia e insuficiencia con su madre, depresión y autoestima baja cuando estaba en la escuela. ¿Y saben por qué? Porque conoció a Frankie Walker, un entrenador deportivo quien se convirtió en su mentor y lo impulsó a ser mejor y a luchar por sus sueños. Por eso cuando yo digo que el que diga yo me hice a mí mismo es un arrogante autoengaño, porque siempre a tu alrededor han venido líderes de alguna u otra forma que han influido en ti, que han hecho que alguna de esas cualidades que has visto en ellos tú la tomes, la consideres y la adoptes. Y este proceso de mentoría y de coaching para elevar nuestro nivel de liderazgo es el que nosotros estamos alimentando a través de un círculo tan poderoso como nuestro Influencer Circle. LeBron James destaca además que su desempeño por el juego, fíjense ustedes qué interesante, lo hace también a favor de los derechos de los animales. O sea que él tiene su liderazgo no solo en la cancha de baloncesto, sino que él ha llevado su liderazgo a una cancha totalmente del ámbito social, con campañas de concienciación sobre las especies que están en peligro de extinción en el mundo, o el comercio ilegal, por ejemplo, del marfil, entre otros temas, utilizando su gran influencia mediática para luchar a favor de aquellas causas que considera justas. Y eso para mí ya es un ejemplo de exponencialidad, que es el sexto principio del liderazgo bambú. O sea, estamos hablando de integridad, lo mencionamos con Gandhi, estamos hablando ahora del sexto principio del liderazgo bambú, que es exponencialidad. Y en este caso, LeBron James, ¿qué tiene? Fama mundial, alcance global, millones de seguidores que le admiran por su desempeño en el deporte. ¿Cómo uso mi liderazgo? ¿Cómo expongo una voz? Y salvando las distancias, CNN fue justamente eso lo que me dio una tribuna internacional, todo el continente, toda América, y yo dije, ¿para qué sirve esta fama? ¿Para qué sirve este reconocimiento? ¿Solo para servir a mi ego o desde mi alma convertirlo en una tribuna de servicio hacia otros? Y de ahí nació la idea de la Fundación Ismael Cala, basada en ese principio de decir, ¿qué hago con esta capacidad de influencia que me sobrepasa? Entonces, admiro a estas personas como LeBron James, que no se han quedado teniendo solo un estatus de celebridad o de impacto a nivel global solo para generar abundancia y fortuna para ellos, sino que han utilizado su voz, su imagen, su fortuna para ponerla exponencialmente al principio de un liderazgo de servicio. Y también una característica
sin duda de ambos estilos del liderazgo, ya que en ambos destaca el compromiso con su crecimiento exponencial en un proceso de constante evolución. Otro elemento importante que yo quiero resaltar, que todos los grandes líderes, incluyendo estos que les he compartido, tuvieron, es visión. Visión y sentido de misión que elevó a hombres y mujeres para ayudarlos a conseguir esos propósitos. En otras palabras, nosotros como líderes tenemos que infundir significado y propósito. Y es indiscutible que todos necesitamos en la vida una sensación de importancia, de reconocimiento y de validación. Y yo les quiero compartir otra anécdota que nuestro equipo de investigación me propuso, y la verdad que me encantó porque yo soy un seguidor de IBM, ¿verdad? Me encanta la historia de IBM como empresa y conocía parcialmente la historia de Tom Watson, pero lo conocía solo como quien fue el presidente de IBM o IBM en la década de los 60. Ahora, lo que yo no había descubierto, y por eso voy a la historia y no la victoria del líder de IBM, porque a él en las escuelas de negocios se le atañe mucho del éxito, del cambio, del paradigma que dio a IBM y que lo hizo un consorcio totalmente rentable y transnacional. Ahora, lo que yo no sabía es esto. Tom nació en el seno de una familia humilde. Estudió incluso en una escuela que se llama Elmira School of Commerce. Comenzó a trabajar a los 18 años, ganando solo $6 por semana como librero. Y posteriormente se dedicó a vender máquinas de costura, máquinas de también instrumentos musicales. Fracasó en varios intentos empresariales. Trabajó en el National Cash Register, que fabricaba cajas registradoras. Fíjense toda la historia. Después fue despedido y se ubicó luego en el grupo Computing Tabulating Recording Company, CTR, y allí eso estaba compuesto por 5 empresas. Y su responsable entonces, el señor Charles Runlet Flint, lo contrató como director general en mayo de 1914. Y luego, 11 meses después, lo ascendió a presidente. Y en 1924, Watson pasó a ser el CEO de la compañía y le cambió el nombre. Y desde entonces se llamaría International Business Machines o IBM. Y también empezó a sentar las bases para convertirla en un gigante. Una de las claves de su éxito fue su apuesta por la investigación y el desarrollo. Llegó a ser el CEO de la compañía, de IBM. Después de haber entrado en otra posición, cambió el paradigma de la empresa y su liderazgo mantuvo a la empresa no solo a flote, sino a un nivel importante a nivel global por varios años. Y fíjense que hay una anécdota interesante con Watson, porque un día Watson se enteró que uno de sus ejecutivos había cometido un error que le había costado a la empresa $600,000. Entonces Watson le preguntó al ejecutivo, ¿sabe por qué lo he llamado a mi oficina? Supongo que me va a despedir, dijo el ejecutivo con voz de decepción. Y Watson preguntó, ¿despedirlo a usted? No, definitivamente no lo voy a despedir. Yo acabo de invertir $600,000 en su educación. Me aseguraré que un hombre con tanta experiencia como la suya siga trabajando para nuestra empresa. Entonces, me encantó esto porque yo conozco a alguien que cuando estábamos en CNN, una decisión le costó a la empresa una pérdida de $12 millones. Y todos pensábamos que iban a despedir a la persona que tomó esa decisión. Y CNN a nivel internacional no la despidió. Entonces pensé justamente en la historia de Watson con este empleado o este líder alto ejecutivo que hizo un error en la empresa que le costó, bueno, cerca de $1 millón. ¿De qué se trata entonces? Se trata de crecer en equipo y de desarrollar los líderes que están a nuestro alrededor. Porque el mayor desafío y el mayor compromiso de un líder es crear el ambiente para hacer surgir a los líderes potenciales.